Muy buenos días, tardes o noches, o cualquier hora que estás escuchando esto. Primero que nada, muchas gracias por escucharme. Espero que el día de hoy, al terminar este capítulo, hayas aprendido algo, o al menos hayas sembrado en ti la semilla de la curiosidad, una semilla no transgénica. Espero. Me presento, me llamo Fernando, soy un estudiante de una carrera científica, y aunque admito que no soy un especialista, soy apasionadamente curioso, y es por eso que hoy hablaremos sobre los transgénicos. ¿De verdad son tan malos como los pintan? ¿Cuáles son los problemas que plantea el uso de transgénicos o en general de organismos genéticamente modificados? ¿Qué ventajas aporta el uso y el desarrollo de estos organismos? Y por último, en los 7 datos interesantes tenemos los 7 datos interesantes sobre los transgénicos para sorprender a tu familia a la hora de la cena. Así que empezamos. El día de hoy, la fecha en la que se publica este podcast, es una fecha algo peculiar. Hoy se celebra el Día Mundial contra los Transgénicos. Y desde que tengo memoria, siempre me habían enseñado, principalmente en la escuela, que los transgénicos eran malos, que eran cosas casi del diablo. Y eso lo podemos ver no solo en la escuela, sino también en la televisión. Y creo que no son pocos las personas que tienen todavía esta idea. ¿Pero será cierto? Dentro de este dilema, pienso que yo también tuve una gran culpa, ya que no me cuestioné si era cierto o no, y solo acepté como cierto que estos organismos o la utilización de ellos era algo malo. Pero no podía ser mucho. ¿De dónde podría haber sacado información? ¿O a quién podría haberle preguntado? Por eso creo que ya es tiempo de empezar un diálogo sobre esto. No es solo prohibir y ya, o decir que está bien o que está mal. Se debe debatir, se deben ver sus riesgos, las ventajas y las consecuencias que pueda tener. Aunque en este podcast pueda dejar muchísimas cosas fuera de este capítulo, creo que es el comienzo de algo. Pero ahora sí, vamos entrando en materia. Para empezar, ¿qué es un organismo transgénico? Básicamente, un organismo transgénico es un ser vivo al cual se le ha transferido ADN de otro ser vivo para proporcionarle las características que posee este organismo, llamémosle donador. En cambio, un organismo genéticamente modificado es un ser vivo cuyo material genético ha sido transformado o recombinado de manera artificial mediante técnicas de ingeniería genética. Estos organismos se desarrollan para obtener características específicas que son deseadas y son utilizados en una gran variedad de campos, como la salud, la biorremediación, la agricultura y prácticamente en toda la biotecnología. Pero en donde existe más interés es en el campo de la agricultura y por tanto en las plantas. Para entender qué es un organismo transgénico, vamos a utilizar nuestra imaginación. Pensemos que el producto que deseamos obtener es leche chocolatada, y para esto tenemos una vaca y una planta de cacao. Y sigamos imaginando que dentro de todo el genoma de la planta de cacao encontramos un gen que codifica para una sustancia que da el sabor a chocolate. Entonces, a través de ingeniería genética, se logra crear un embrión de vaca, pero que contiene este gen de chocolate. Imaginemos que esto es cierto. Entonces habríamos creado una vaquita transgénica que produce leche de chocolate. Sería el invento del año y tendríamos leche chocolatada hasta para hacer llover. Pero esta es mi tonta idea y muy pronto la patentaré. Ahora ya entendimos más o menos qué es un organismo transgénico y cómo se desarrolla. Continuemos con el tema. Aunque la palabra transgénicos suene como de ciencia ficción, la realidad es que no es tanto así. Permíteme contarte una pequeña anécdota sobre la gran desilusión que me llevé un día al entrar en un laboratorio en donde trabajaban con plantas modificadas genéticamente. Antes de entrar a este laboratorio, en mi gran imaginación pensaba que las plantas iban a ser muy diferentes. No sé por qué en mi mente, al escuchar plantas modificadas genéticamente, me imaginaba plantas carnívoras, de esas que se alimentan de moscas. En mi mente, estas plantas tenían ojos o boca, o hasta incluso se movían.
y espero no ser el único que se imagine esto al escuchar plantas transgénicas. También me imaginaba plantas de todos los colores, hasta incluso plantas brillantes. Pero al entrar todo fue diferente. Las plantas que me mostraron eran plantas comunes y corrientes. No encontraba algunas de estas cualidades que estaban en mi poderosa imaginación, tristemente. Entonces me pregunté cómo o por qué estaban modificadas estas plantas, y entonces me explicaron que estas plantas fueron modificadas genéticamente para que pudieran resistir inundaciones o sequías en tiempos hostiles. Y les aseguro que si hubieran puesto frente a mí una planta transgénica y al lado una planta no transgénica, no hubiera podido saber cuál era cuál, o si alguna tenía modificaciones genéticas. Prácticamente eran lo mismo. Todas estas cualidades que me imaginaba no podrían ser más alejadas de la realidad. Si hablamos de plantas y particularmente de especies agrícolas, cuando éstas se modifican, se hacen para que la planta posea resistencia a herbicidas, resistencia a insectos o para que produzca más nutrientes, o incluso, en algunos casos, se han modificado plantas para que éstas sinteticen sustancias que naturalmente no producen. El ejemplo más claro de esto son los fármacos. Al parecer, esto es un poco más aburrido de lo que yo me imaginaba. Pero los organismos transgénicos no solo son plantas. Por ejemplo, se han modificado genéticamente a peces para que crezcan más y también se han modificado a microorganismos para que sinteticen sustancias que naturalmente no producen, así como las plantas mencionadas anteriormente. Estos microorganismos se utilizan a modo de pequeñas fábricas y la verdad han sido muy útiles y productivos. Particularmente, los organismos genéticamente modificados han tenido un gran impacto en la agricultura y la alimentación. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que plantea usar transgénicos? Una de las grandes problemáticas en el uso de organismos transgénicos es la llamada contaminación genética, que consiste en la aparición de material modificado genéticamente en cultivos y productos que no son transgénicos. Y esto sucede por diversas razones. Algunas de estas razones son la polinización cruzada, el esparcimiento de semillas o por la mezcla de las semillas y cosechas. Esta problemática es muy grave, ya que afecta tanto al medio ambiente como a la agricultura no transgénica, y es que, por ahora, no se sabe cómo predecir las consecuencias del uso de cultivos modificados genéticamente en el ecosistema. Ejemplo de esto es el caso Starlink, que es uno de los casos más emblemáticos de contaminación por organismos genéticamente modificados. Sucedió en Estados Unidos, con una variedad de maíz transgénico autorizada como alimento para animales. Para el consumo humano no hubo una autorización, debido a que esta variedad de maíz produce una proteína llamada Cry9C, que tiene un potencial alergénico. Sin embargo, en el año 2000 se detectó la presencia de Starlink en la cadena alimentaria humana. Al parecer, hubo una contaminación genética, ya que la proteína Cry9C se encontró en 80 variedades de semillas de maíz amarillo y también en un producto derivado del maíz blanco, consecuencias que no fueron contempladas. Y hablando de alergias, este es otro de los puntos que preocupan en el uso y consumo de los OGMs. Existe un riesgo de que las personas sufran reacciones alergénicas al ingerir alimentos genéticamente modificados, que contengan proteínas alergénicas de fuentes externas. Pero para que una proteína sea un alérgeno, deben darse ciertas circunstancias como las siguientes. La persona debe estar expuesta a la proteína en múltiples ocasiones y por periodos largos. Además, la proteína debe estar presente en un porcentaje alto en relación con las proteínas totales. Y por último, debe ser digerida muy lentamente. Sin embargo, la realidad es que las posibilidades de que un alimento transgénico sea alérgeno son insignificantes, debido a que existen rigurosas pruebas de inocuidad a las que se someten los alimentos nuevos, incluyendo los provenientes de OGMs, y además, los genes que producen estos compuestos son relativamente muy pocos. Antes también se pensaba que los organismos alimentarios
al transformarse genéticamente, se podrían convertir en tóxicos, debido a que la adición de un nuevo gen pudiera insertarse en medio de un gen que evite la producción de toxinas. Sin embargo, yo puedo decir que esto es totalmente falso e injustificado, ya que con el paso del tiempo y el desarrollo de nuevas técnicas de ingeniería genética, se pueden hacer modificaciones muy precisas, e incluso modificaciones dirigidas, es decir, realizar la modificación en el lugar deseado dentro de todo el genoma del organismo. Pero bueno, este tema es muy amplio e interesante, y requiere de un episodio especial. Pero volviendo al tema de las otras dos problemáticas ambientales dentro del uso de los transgénicos, están dos: la resistencia a los herbicidas y otro que tiene que ver con los insectos. Al modificar un cultivo, una de las características que se pueden otorgar al transferir genes es hacerlos resistentes a herbicidas. Pero un herbicida es una sustancia que se utiliza para eliminar plantas que no son deseadas dentro del área de cultivo. Y recordando la contaminación genética, al tener cultivos transgénicos, esta resistencia puede pasarse a especies silvestres, ya que las plantas transgénicas pueden cruzarse con especies silvestres, y así transmitir las características de resistencia a herbicidas, o incluso de tolerancia a condiciones ambientales adversas, obteniendo así supermalezas. Y esto es un gran problema, ya que para combatir estas supermalezas sería necesario utilizar herbicidas más fuertes, o mayor cantidad de herbicidas, y esto sería mucho más nocivo para el medio ambiente. Y lamentablemente, esta problemática no es solo hipotética, ya que se ha reportado el primer caso de transferencia de un gen de resistencia a insecticidas de plantas de colza transgénicas a plantas de rábano sembradas muy cerca. Para la segunda problemática, es necesario que dé un poco de contexto. Dentro de las modificaciones que se pueden realizar a plantas de cultivo, hay una que consiste en dotar de genes que codifiquen sustancias que son tóxicas para cierto tipo de insectos, los que son plagas principalmente. El problema radica en que la planta, al producir constantemente la toxina, y los insectos, al estar en contacto continuo con la toxina, desarrollan una resistencia, lo que ocasiona la pérdida de eficacia del insecticida. Además, se ha señalado que los cultivos que poseen esta transformación pueden matar insectos que son benéficos, un efecto que no es deseado y que hasta ahora no se ha pensado cómo revertirlo o poder controlarlo. Otro gran argumento detractor sobre el uso de los OGM no tiene nada que ver con estos, sino más bien con la naturaleza humana, y tiene que ver con el dinero. Algunos expertos en el tema señalan que el desarrollo de los transgénicos se encontrará en manos de solo algunas empresas, pocas empresas, y los agricultores, para poder cultivar estos organismos, deberán de comprarlos a un solo dueño. Esto daría lugar a la monopolización del mercado agrícola. Para entender esto, debemos conocer que las secuencias genéticas de los OGM se encuentran patentadas. Es decir, estas secuencias no son públicas, sino que tienen dueño. Generalmente, pertenecen a corporaciones particulares. Por ejemplo, si una empresa cualquiera desarrolla y patenta cultivo, en este ejemplo, maíz que sea resistente a ciertas plagas, este maíz le pertenecerá a dicha empresa, haciendo que todos aquellos que quieran utilizarlo y cultivarlo tengan que pagar a dicha empresa para poder hacerlo. La verdad, este tema es muy complejo y se tiene que discutir y llegar a una solución en la que todos puedan ganar. Pero como no todo en la vida es blanco o negro, sino que existen matices, al regresar de la breve pausa, hablaremos de los beneficios que han aportado los transgénicos. Estás escuchando El Ajolote con Bata, tu podcast de confianza sobre ciencia. Muchas gracias por continuar aquí. Es momento de hablar sobre los beneficios que nos han aportado los organismos genéticamente modificados y los transgénicos. Como fue mencionado anteriormente, muchas de las modificaciones que se hacen en los cultivos son para darle características que los hagan más fuertes, por decirlo de alguna manera.
Por ejemplo, se han desarrollado plantas con modificaciones genéticas que las hacen más resistentes a condiciones ambientales, como sequías, inundaciones e incluso heladas. Y en estos tiempos actuales, en donde el clima es muy extremo debido al cambio climático, estas plantas pueden ofrecer una solución inmediata para continuar con la agricultura. Además, se pueden transferir genes que codifiquen toxinas para ciertas plagas. De esta forma, podemos pensar en que la planta podrá defenderse sola. Además de que uno de los beneficios que ocasiona esto es una disminución en los costes de agricultura, al no tener que invertir dinero en insecticidas o herbicidas, haciendo de los cultivos transgénicos mucho más rentables. Y esto no es solo hipotético, porque se han llevado a cabo estudios en donde se ha demostrado que los cultivos con OGMs presentan una mayor rentabilidad promedio que la obtenida con variedades no transgénicas. Ejemplo de esto es un cultivo de maíz con el gen BT. Se observó que el rendimiento de este maíz fue mayor que el del maíz normal, hasta en un 8%, y además se observó en un cultivo de papa la disminución de aplicación de insecticidas, reducida en aproximadamente un 40%. Esta reducción en el uso de insecticidas originó mayores utilidades para los agricultores y además redujo las sustancias tóxicas aplicadas al medio ambiente. Pero los beneficios de los transgénicos no son solo para los productores, sino también para nosotros los consumidores. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, hablo de los llamados cultivos transgénicos de segunda generación. Estos se centran en proveer mejoras en las cualidades industriales y principalmente en las nutricionales. Y ejemplo de estos cultivos es el mega conocido caso del arroz dorado, que fue un cultivo genéticamente transformado para producir en una gran cantidad compuestos que se transformarán en vitamina A, compuestos como el beta-caroteno. Y esto surgió ante una gran problemática mundial, ya que se estima que alrededor de 500.000 niños en todo el mundo pierden la vista por falta de vitamina A, y con este arroz se pretendía aportar la vitamina A las poblaciones que no consumen lo suficiente. Este fue el primer OGM destinado a incrementar la nutrición de las poblaciones más necesitadas. Y lo mejor de todo es que este arroz fue otorgado a los agricultores libres de cargo, para que pudieran cosecharlo, y además no afecta a la biodiversidad y no tiene efectos adversos en la salud humana ni en el medio ambiente. Esto puede ser el principio de algo, ya que mediante ingeniería genética se pueden obtener alimentos con más vitaminas, minerales y proteínas, o con menores contenidos de grasas. Imagínate todo el abanico de posibilidades que ofrece esta técnica en los cultivos. Será muy interesante ver qué nos depara el futuro, cómo van avanzando estas tecnologías o cómo se van desarrollando nuevas tecnologías con el tiempo. Puede ser que se descubran cosas que ni siquiera hoy nos imaginamos. Por ejemplo, personalmente se me ocurre, ¿por qué no dotar a los cultivos con genes de crecimiento, para que puedan producir mucho más o mucho más rápido? Quizás suene loco o muy imaginativo, pero la verdad es que no está tan alejado de la realidad. Y continuando con estos beneficios, uno de los más grandes usos que se le han dado a los organismos transgénicos es la producción de biofármacos, mediante la utilización de estos a modo de fábricas vivas. Los OGMs ofrecen una variedad de posibilidades dentro de este ámbito. Por ejemplo, el uso industrial de los microorganismos para la producción de fármacos terapéuticos y vacunas, o la utilización de plantas para estos fines. Cabe resaltar que ya se han producido y se venden actualmente hormonas provenientes de estas técnicas. Sin embargo, aunque los microorganismos han sido muy eficientes, el uso de plantas para expresar estas proteínas es mucho más práctico, seguro y económico, en comparación con otros sistemas biológicos, ya que las plantas no requieren de equipos caros usados en sistemas microbianos. Aunque hay que decir que bacterias y levaduras no se quedan atrás. Algo interesante de este uso es que la primera proteína nativa de tamaño completo que se produjo mediante esta técnica en plantas fue la albumina sérica humana en 1990 y fue producida en tabaco transgénico y además en plantas de papa. También el tabaco transgénico se ha utilizado en Cuba para la producción comercial
de un anticuerpo recombinante contra la hepatitis B. Pero vamos, las posibilidades son muchas y se siguen explorando. Seguramente, en un futuro no muy lejano, volvamos a escuchar de esta aplicación de los OGMs. Otro de los grandes beneficios que se han descubierto al transferir genes de un organismo a otro es la posibilidad de crear seres vivos que nos puedan ayudar en tareas muy específicas y sofisticadas. Ejemplo de esto es lo que voy a hablar a continuación y que personalmente es de mis temas favoritos. Y estoy hablando de bacterias y plantas transgénicas que se utilizan para limpiar el medio ambiente. El ejemplo más conocido de esto es la utilización de bacterias en los vertidos de petróleo. Existen muchos grupos de investigación que desarrollan en el laboratorio plantas y microorganismos genéticamente modificados para ser mejores agentes de biorremediación. Hay que saber que naturalmente existen bacterias que son capaces de utilizar contaminantes como fuentes de alimento. Sin embargo, muchas veces este proceso es lento, pero con ayuda de la biotecnología se puede potenciar la evolución de las bacterias para que éstas sean capaces de degradar compuestos más resistentes. Otra de las estrategias biotecnológicas es precisamente la utilización de organismos transgénicos. Y sí, estoy hablando de plantas nuevamente. Lo que se hace es utilizar plantas a las que se le ha transferido el gen de la bacteria que metaboliza un elemento tóxico. Estas plantas transgénicas tienen más posibilidades para limpiar suelos contaminados, ya que sus raíces tienen un mayor alcance que las simples bacterias flotando en la superficie. Toda esta investigación se encuentra en desarrollo y actualmente se está trabajando en obtener plantas que degraden pesticidas, plantas que poseen un gen bacteriano. Estos son algunos de los beneficios que nos ha aportado el uso de organismos transgénicos. La verdad, la lista es muy amplia. Esperemos que el futuro nos traiga mayores beneficios. Pero ahora sí, para finalizar esto, vamos con los 7 datos interesantes sobre los transgénicos para sorprender a tu familia a la hora de la cena. Y empezamos con el número 7. ¿Sabías que en México se ha permitido la siembra de algunos cultivos transgénicos desde hace más de 20 años? Estos cultivos son el algodón y la soya. Sin embargo, está estrictamente prohibida la siembra de maíz genéticamente modificado o cualquier otro cultivo, pero este maíz es para otra tortilla. Continuamos con el número 6. ¿Cuál piensas que fue el primer producto proveniente de organismos transgénicos que se vendió? Bueno, los primeros productos transgénicos distribuidos comercialmente fueron una variedad de plantas de tabaco resistentes a un virus. Esto fue en China a inicios de 1990, aunque hay que destacar que la investigación biológica que condujo a esto se venía realizando desde hace varios decenios anteriores a esta fecha. Interesante, ¿no? Continuamos con el número 5. ¿Sabías que el 90% de los cultivos transgénicos que se generan en el mundo son producidos por solo 5 países? Y estos países son Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá y la India. Y según datos de 2018, los 3 primeros lugares son los siguientes. Estados Unidos, con el primer lugar, produjo 75 millones de hectáreas. Brasil, con su segundo lugar, produjo 51.3 millones de hectáreas. Y en tercer lugar, Argentina produjo 23.9 millones de hectáreas. Es interesante saber que Latinoamérica no se está quedando atrás en la producción de estos productos. El que sigue es el número 4. Número 4. El primer alimento que incorporaba un gen extraño fue el tomate Flavor Saver. En 1994, la FDA autorizó en Estados Unidos la comercialización de este producto. ¿Pero qué tenía de especial? A estos tomates se les transfirió un gen para inhibir la enzima responsable del ablandamiento de los tomates maduros, lo que permitió recolectar y comercializar estos frutos. Esto hizo posible que tras la recolección se obtuviera una semana más de vida útil del producto, y además
se observaron mejores características organolépticas con respecto a las de los tomates normales. El que sigue es el número 3. Parte de este dato ya fue mencionada anteriormente. Una gran aplicación de los organismos transgénicos tiene que ver con la insulina. Antes de esto, hay que saber que la insulina se obtenía de animales, principalmente de cerdos, extrayéndose de sus páncreas. Pero fue en 1978 cuando se consiguió obtener la secuencia de la insulina humana, y fue posible introducirla al interior de una bacteria, para que ésta pudiera sintetizarla. Esto permitió obtener una mayor cantidad de producción y con menores costos. Y continuamos con el número 2. ¿Sabías que uno de los cultivos transgénicos con mayor éxito es el maíz BT? A esta planta se le ha incorporado un gen proveniente de la bacteria Bacillus thuringiensis, y lo que hace este gen es codificar una proteína que es tóxica para insectos plaga, insectos que causan la pudrición de la mazorca y de las semillas del maíz. Este control transgénico de insectos ofreció una alternativa mucho más efectiva, económica y ecológicamente amigable que la aplicación de insecticidas, pero ya vimos algo mencionado con esto anteriormente, así que lo dejo a tu consideración. Y finalmente el número 1. Número 1. Una de las técnicas pilares para los transgénicos fue desarrollada en 1972 por los genetistas estadounidenses Stanley Cohen y Herbert Boyer. Lo que hicieron fue crear la tecnología del ADN recombinante, una metodología que sirve para unir artificialmente fragmentos de material genético que no están juntos en la naturaleza. Metodología que permitió la transferencia de genes de una especie a otra. Interesante, ¿no? Y para finalizar, solo quiero decir que muchas gracias por escuchar este episodio. Traté de ser lo más objetivo que pude y también quiero decir que estoy consciente de que faltaron muchísimas cosas sobre este tema, pero con algo se empieza. Creo que ya es tiempo de debatir sobre este tema. Como hemos visto, los transgénicos no son buenos o malos, sino depende de las condiciones de su uso. Y además, en este tema me mantengo muy optimista con el futuro. Yo pienso que se harán nuevos descubrimientos que ayudarán a mejorar esta técnica. Así que muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.